Vamos prosseguir então para a última apresentação antes da mesa redonda com David de Mena, engenheiro David de Mena, do Hospital de la Fronteira, Cádiz, que nos vai falar de seguridade e confidencialidade, conceptos básicos. Muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, desde mi humilde parte de ingeniero de telecomunicaciones, voy a intentar hablar un poco de conceptos de seguridad y confidencialidad en la patología digital, en la telepatología, para preguntarnos, ¿pero todo esto es seguro? Este concepto de la telepatología, el poder enviar una imagen a un tercero que te dé un diagnóstico, el poder trabajar desde tu casa sentado en el sofá, en pijama, y hacer un diagnóstico, ¿esto es seguro? ¿Verdaderamente seguro? Son trazos muy someros, a lo mejor, sobre todo los que somos más técnicos, no voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, a lo mejor queda alguna cosa así un poco más en el aire. Toda la parte digamos, de confidencialidad, de encriptación, si queréis, tiene un origen muy antiguo. O sea, esto se dice, y verdaderamente es verdad, que el original que hizo la primera parte de criptografía era Julio César, ¿vale? O sea, nos remontamos un poquito antes de todo esto, ¿no? Y fundamentalmente lo que se hacía era intercambiar las letras, ¿no? Hacer un intercambio de letras para que el texto fuese cifrado y nadie lo conociera, ¿no? Lo que dice generalmente Julio César, ¿no? Veni Vidi Vinci, con alteraciones de letras. Y fundamentalmente hay 4 grandes problemas que ya se tenía en la antigüedad y que eran exactamente lo mismo. Pensáis que la criptografía, que nació en el ejército con Julio César, lo que pretende siempre es transmitir algo a través de un campo enemigo. Este es el objetivo. O sea, yo tengo que poder transmitir un mensaje y tengo que cruzar un campo enemigo. Entonces, me encuentro con 4 problemas. Primero es que el mensaje no llegue. Que me maten al que corre, que está con el mensaje y lo maten y no llegue el mensaje, ¿no? Es el primer problema fundamental. Segundo es que capturen a esta persona y que lean el mensaje. Este es el segundo problema fundamental que hay en los sistemas de criptografía. El tercero es ya un poco más articulado, y es que no solamente capturen a esta persona, no solamente lean el mensaje, sino que lo modifiquen y llega una información que no es la que se envió, ¿no? Y esto puede tener consecuencias desastrosas, ¿no? Porque tú piensas que estás enviando una información y de repente llega una información completamente contraria. Y el cuarto problema es, desde parte de vista del receptor, es si verdaderamente el que me está enviando esto es seguro o no. O sea, este mensaje que ha pasado por este campo enemigo ha sido transformado, ha sido alterado, ¿no? Entonces, básicamente son 4 conceptos claves de lo que es la criptografía: supresión, confidencialidad, o sea, que el mensaje no se lea, integridad del mensaje, que el mensaje no sea alterado, y autenticidad, o sea, que el remitente sea verdaderamente quien dice ser. Estos 4 problemas que tiene nuestro amigo Julio César son los grandes 4 problemas que nos vamos a encontrar. Básicamente, no ha habido nada o ningún cambio sustancial hasta la Segunda Guerra Mundial. La máquina Enigma, ¿no? Este es la película, ¿no?, que han hecho de Turing, de la máquina de Turing, cómo conseguía descifrar los códigos Enigma. Al final eran básicamente lo mismo que hacía Julio César, con una tecnología mejor, alteraciones, modificaciones, mecánico. O sea, esto era un proceso mecánico. Este es, digamos, el proto-ordenador, por así decirlo. Lo que es cuando uno empieza a estudiar qué es un ordenador, lo primero que te dicen es una máquina de Turing, ¿no? Fundamentalmente hasta los años 70, en los que se crean los primeros, verdaderamente, los primeros algoritmos fuertes de criptografía, por así decirlo, ¿no? Lo que era el National Bureau of Standards, o sea, el Instituto Nacional de Estados Unidos para la estandarización, necesitaba un protocolo en el que se dijese: este es el estándar en encriptación de datos, en seguridad. Y entonces salió, desde IBM, se creó un protocolo que se llamaba DES,
bueno, se llamaba de otra forma, pero se le bautizó como DES, ¿no? Data Encryption Standard. Pero, bueno, tenía un poquito de mala fama porque había unas cajas por ahí que habían pasado por la NSA, ¿no? Por la National Security Agency. Y bueno, la rumorología es que había una cierta puerta trasera por la que se podía colar y que se podía leer. Pero esto ha sido el estándar, a día de hoy sí que se sigue utilizando, básicamente hasta el año 2000, ¿vale? Estamos hablando desde el año 70 hasta el año 2000, con versiones, con modificaciones, etcétera, etcétera. Pensad que hacia el 98 aproximadamente ya se empezaron a poder descifrar este tipo de claves con 3 días, ¿vale? Con una máquina trabajando en 3 días, ¿no? Después ya hubo otras cosas más masivas, pero básicamente es un protocolo que es bastante robusto a pesar, digamos, de esta mala fama que ha tenido. Entonces, al final del siglo XX, pues el NBS propuso la creación, bueno, ya no se llama el NBS, se llama el NIST, pero vamos, propuso la creación de otros nuevos estándares de seguridad, ¿no? Y entonces apareció el AES, ¿vale? Como veis, es un protocolo clarísimo, ¿no? Se entiende absolutamente todo, ¿vale? Yo voy a ver si sois capaces de diagnosticar un Ki67, me decís que no entendéis esto, o sea, no puede ser, ¿no? Es una cosa clarísima, ¿no? O sea, es un protocolo bastante complicado, de alteraciones, de modificaciones, en base a unas tablas, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a entrar obviamente en detalle de cómo se hace, ¿no? A partir de 2001 ha sido el estándar en certificaciones. Esto lo usamos diariamente muchísimas veces, ¿vale? Ahora os explicaré dónde está este tipo de protocolo. Pero todos estos protocolos, o sea, el DES, el AES, Julio César, tienen un problema. Y el problema es que se basan en una clave, tú tienes una clave con la cual cifras y una clave con la cual descifras, pero esa clave en algún momento se la tienes que dar a tu interlocutor, porque tú tienes que cifrar y el otro tiene que descifrar, y tiene que ser la misma clave. Entonces, en algún momento, la clave tiene que haber llegado de uno a otro, siempre por esto que estamos comentando, que tenemos que pasar por un campo enemigo. Entonces, todo el mundo le da vueltas a ver cómo podemos solucionar este problema de pasarnos esta clave en abierto. Hasta que 3 señores, aproximadamente en el 77, Adi Smith, River y Ademan fundaron una empresa que se llamaba RSA y crearon un protocolo que se llama RSA de una cosa que se llama clave asimétrica, ¿vale? Que a lo mejor os suena y es uno de los grandes inventos, digamos, en criptografía. Se basa en unas propiedades matemáticas en el sentido de que es un proceso en el que es muy sencillo ir hacia adelante, pero es muy complicado ir hacia atrás, a menos que tengas una llave, ¿vale? Dicho en términos con trazos muy gordos, ¿no? Es un poco este sentido. ¿Y qué es lo que permite? Permite que en vez de tener una clave, o sea, en vez de tener una clave, ahora tenemos 2 claves, ¿vale? Una clave que se llama clave privada y otra cosa que se llama clave pública. Esto ya a alguno empezará a sonarle, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede con esto? Es un protocolo, es una forma de encriptación simétrica, en el sentido de que yo puedo cifrar con una clave generalmente con la clave pública, y por otro lado puedo desencriptar con la clave privada y viceversa. De tal forma que, pues esto es digamos, un poco el clásico esquema de envío de información. Hay Ana que quiere enviarle a David un texto, y lo que hace es cifrar con su clave pública, la clave pública de David, envía este texto a través de un canal no seguro, como es Internet, y por el otro lado David desencripta con su clave privada este texto. Digamos, juego de intercambio de claves permite que la clave, porque con la clave pública no se puede nunca llegar a la clave privada, es imposible, digamos así. El esfuerzo es monumental, el poder llegar de una a otra. De tal forma que yo puedo enviar la clave pública sin ningún problema, porque nadie que tenga la clave pública será capaz de descifrar lo que se ha encriptado con esa misma clave pública. De tal forma que digamos que el problema del envío de la clave a través de este campo enemigo lo tenemos solucionado, ¿vale? Con este sistema de clave asimétrica o de clave pública, clave privada.
Solamente nos queda, digamos, de los 4 problemas que teníamos inicialmente, o sea, que no llegase el mensaje, que no se descifrase el mensaje, que, digamos así, el mensaje no fuese alterado y conocer a la persona, o sea, la autenticidad, nos queda, digamos, el 4º problema. O sea, saber verdaderamente si pues esta clave pública que hay ahí pertenece a David o no pertenece a David. Y para eso, digamos, se ha inventado un sistema de certificados, ¿vale? Ya vamos aterrizando, digamos, en cosas que usamos más cotidianamente. Fundamentalmente, ¿qué es un certificado? ¿No? Un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y aquí me parece que es la Asociación Nacional de Seguridad, puede ser, no sé. No sé quién da los certificados aquí en Portugal. Un organismo del gobierno, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué es un certificado? Cuando uno va al certificado de la Fábrica de Moneda y Timbre o del DNI, ¿qué es eso? O sea, ese ficherito, ¿qué es? Ese fichero, fundamentalmente, es una clave pública y unos datos de la persona de quien pertenece esa clave pública. Nombre, apellidos, el DNI, un periodo de validez y un sello de alguien, de una autoridad, ¿vale? Una autoridad que dice, esta persona es quien dice ser y esta es su clave pública. Generalmente este certificado viene asociado a una clave privada. Entonces, cuando nos bajamos de la Fábrica de Moneda y Timbre, lo que tenemos es el certificado y una clave privada, que guardamos generalmente dentro del navegador, ¿no? Eso es lo que se suele hacer. El DNI español, también tiene un certificado de otra autoridad, pero también es exactamente lo mismo. Un certificado con nuestra clave pública y, añadido, la clave privada. ¿Y estos certificados para qué sirven? ¿Para qué los usamos? ¿Para qué se pueden utilizar? ¿Para qué se pueden utilizar en patología digital? Que es lo que verdaderamente nos importa. La primera cosa que se pueden utilizar es para la firma. Muchísimos de nosotros habremos firmado digitalmente algo. ¿Qué haces cuando estás firmando digitalmente algo, ¿no? Eso es como una entelequia que aparece el certificado, tú le das aquello, el applet de Java, tienes que instalarte 4 versiones de Java porque eso no funciona y al final firmas y consigues enviar el documento, ¿no? Entiendo que es la experiencia cotidiana de todos nosotros. Lo que estás haciendo es, con tu clave privada, cifrar un trocito del mensaje, un resumen, ¿vale? Un hash, un resumen del mensaje. Y adjuntas en ese documento tu clave pública. Entonces envías el documento, el trocito firmado con tu clave privada y tu certificado con tu clave pública. Y eso lo envías al receptor. Entonces, ¿el receptor qué obtiene cuando tú firmas? No obtiene el documento cifrado, ¿eh? Ojo, cuando uno firma digitalmente, no cifra el documento. El documento está en abierto. Cualquiera lo puede leer. Entonces diréis, ¿y entonces para qué? Porque es la forma de identificar a una persona. Una firma no encripta, una firma identifica a una persona, ¿no? Cuando uno va al banco y firma, lo que quiere es saber si tú eres esa persona. Entonces eso es lo que hace la firma digital. No confundamos encriptación con firma digital, no tiene nada que ver. Cuando yo adjunto mi documento firmado con su certificado, el receptor en el otro lado, ¿qué hace? Pues dice, vale, pues voy a hacer el camino opuesto. Cojo este documento, me creo un resumen, cojo tu resumen firmado, lo verifico con tu clave, y si coinciden, es que ese documento no ha sido alterado. Entonces obtengo 2 de los 4 problemas, obtengo 2. La integridad del documento, o sea, el documento no se ha alterado, y puedo saber fehacientemente quién lo ha enviado, ¿no? Entonces, de los 4 problemas, obtengo 2. No cifro, pero sí obtengo muchísima información. Esto, por ejemplo, es una de las soluciones para enviar una imagen, por ejemplo, a un tercero. Oye, ¿quién dice que la imagen en el camino no se ha modificado y tú vas a rediagnosticar o hacer una segunda diagnóstico sobre una imagen que ha sido alterada? A lo mejor habría que plantearse firmas digitales de las imágenes. Lo dejo ahí por si alguien lo quiere recoger. Otro protocolo que usamos todos los días, que a lo mejor no se conoce mucho, que es el TLS. El TLS es el protocolo entre un cliente y un servidor. ¿Qué es un cliente y un servidor para nosotros, los informáticos, digamos, entre comillas? Bueno, metéis a todos en el mismo saco. Los informáticos. Es alguien que aporta información, eso es un servidor,
y alguien que la pide, eso es un cliente, ¿vale? Cuando uno está en internet y va a una página web, la página web es el servidor y tú eres el cliente, ¿vale? El navegador es el cliente, para entendernos. El protocolo TLS lo que hace fundamentalmente es intercambiar en base a lo que ya tenemos aprendido, o sea, clave pública, clave privada y el AES o el DES, una información que está cifrada. Ahora, ¿cómo se hace? Hemos dicho, oye, el AES es fantástico, el DES es bueno, pero no tanto. Pero me falta la clave. O sea, si no, pues no te voy a poder enviar la clave en texto claro y que alguien lo capture. Entonces se utiliza el sistema de clave pública, clave privada. El servidor tiene una clave pública y dice, hola, esta es mi clave pública. Y el cliente coge esa clave pública, encripta la clave que después va a utilizar en el cifrado, se la envía al servidor y el servidor, como tiene su clave privada, dice, ah, vale, esta es la clave que quieres utilizar. Perfecto, con esto empezamos la comunicación. Y a partir de ese momento, todo lo que diga, todo lo que mande el servidor al cliente y viceversa, estará cifrado. En este caso, sí, esto no es como la firma digital. En este caso, toda la comunicación entre el cliente y el servidor va cifrada. ¿Qué significa va cifrada? Que el que escuche eso no lo entiende. Y como no ha tenido acceso a la clave, es imposible de saberlo. O sea, requeriría un coste computacional enorme. Bueno, y me diréis, vale, pero esto del TLS, ¿dónde se usa? ¿Vale? Se usa en una cosa que llamamos SSL, ¿vale? Cuando veis un informático con una pantalla verde llena de numeritos que parece Matrix, ¿vale? Eso es SSL, eso nos gusta muchísimo y eso se utiliza, uno de los protocolos donde se utiliza el protocolo. Y en otro donde se utiliza, que quizás es un poco más utilizado, es el HTTPS, ¿vale? Todos hemos tenido esta experiencia, que es, voy a entrar en la página nueva, plaf, ¿por qué me da este error? Pues muy sencillo. Da este error por una cosa muy sencilla. Hemos dicho que el protocolo, el TLS, lo que hace es, el servidor dice, oye, que esta es mi certificado con mi clave pública, ¿vale? Y el cliente, que somos nosotros, recogemos esa clave pública. ¿Qué sucede? Que hemos dicho antes que el certificado tiene una cosa que se llama autoridad de certificación. O sea, alguien que dice, oye, que este certificado es, o sea, que esta página web o que este servidor es quien dice ser, que es, en nuestro caso, de la Junta de Andalucía, o que es del Ministerio, o que es de X, o que es Google, me da igual, ¿vale? ¿Qué sucede? Que no todos los navegadores reconocen a esa autoridad, porque esto es un problema jerárquico, ¿vale? Entonces, en la inmensa mayoría de casos, llamas al informático y dices, ¿qué hago? Dale y dile que sí, reconoce, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es un problema de seguridad, esto no es un problema de seguridad, es simplemente un problema de autentificación. O sea, que el navegador no se fía del servidor que le está mandando el mensaje, ¿no? ¿Dónde más se utiliza el TLS? ¿Dónde es otro punto donde podemos utilizar? En la VPN. Cuando hablamos de VPN, yo decimos, es un túnel por el cual os conecto. Yo entiendo que tenéis un poco esta impresión, ¿no? Es una cosa oscura, llena de... y al fondo hay luz. Por favor, ¿de qué me estáis hablando cuando me habláis de túnel VPN? Explicarme estas cosas, ¿no? Bueno, un túnel VPN, cuando nosotros hablamos de un túnel VPN, lo que queremos decir es atravesar el campo enemigo, ¿vale? Campo enemigo, ¿qué es? Internet. Internet es campo enemigo. Tú estás en tu casa, tú te quieres conectar con el sistema de información de anatomía patológica que está en tu departamento porque, oye, quieres llevarte trabajo a casa o por alguna otra razón que desconozco, en la cual tú necesitas acceder a esa información, ¿vale? Pero no puedes hacerlo a través de Internet. No vamos a abrir las puertas aquí para que todo el mundo entre. Entonces, se crea una VPN, que es como si tú estuvieses físicamente en la misma red. O sea, como si el cable de red de tu despacho te lo llevaras 40 kilómetros o 1000 kilómetros, me da igual. Vamos, yo estaba ahora en Bélgica y estaba trabajando con el ordenador del Hospital de Jerez y no hay ningún problema. Como si el cable lo extendieras y estuvieses físicamente conectado a la misma red, ¿vale? Eso es lo que denominamos túnel VPN, que también pues tiene una serie de fases. O sea, se utiliza todo lo que hemos dicho antes. Una clave asimétrica, una encriptación con el AES, y hay una fase de negociación en la que se establecen un poco los términos del tema, ¿no? Decirle, oye, de un lado a otro le pregunta, oye, ¿tú quién eres? ¿No? Tú haces AES, haces DES, triple DES, ¿esto de qué va? ¿No?
y, digamos, hacer un poco. Hay varios protocolos, no me voy a meter en este tema, cada uno tiene sus fuertes, sus flojos, habrán pedido, instálate el cliente de Cisco, mira, con iPhone no se puede, ¿vale? Lo preguntáis en vuestros sistemas informáticos, que cada uno sabe por qué ha hecho esa elección, porque al final es un problema de elección. Pero el punto es, ¿se puede utilizar la telepatología? ¿Y qué hay que utilizar para la telepatología? La telepatología o la patología digital en general. A ver, cada cosa en su sitio, ¿vale? ¿Para qué se utiliza una VPN? Pues fundamentalmente una VPN se utiliza cuando tú quieres acceder a tu puesto físico, quiero decir, a tu ordenador, al sistema de información de anatomía patológica, a la workstation del escáner, porque quieres entrar en el escáner, ¿vale? Para todo eso necesito una VPN, porque una VPN, bueno, pues es complicado, hay que hacer un sistema, no es sencillo, ¿vale? No es un botón. Por lo menos 2 claves hay que meterlas en algún sitio. Pero, por ejemplo, tenemos sistemas igualmente robustos, como HTTPS, que se pueden utilizar para muchas otras cosas. Por ejemplo, para un visualizador web, para ver cierta información del LIS, del sistema de laboratorio, para conectarnos incluso al sistema de trazabilidad. Hay cierta información que podemos trabajar en formato HTTPS y que no necesitamos, digamos, una gran estructura como es la VPN. Entonces, digamos, desde el punto de vista técnico es, oye, cada cosa en su sitio, no requiramos esfuerzos superiores a los que se va a necesitar. Y hay un pequeño problema que está surgiendo ahora mismo con respecto a los navegadores web, ¿vale? Como antes habéis dicho muy bien, Marcial, casi todas las soluciones a día de hoy que se presentan en formato web. Y tú ves la imagen y navegas y aquello parece Google Maps, ¿vale? Y tal y cual. Pero hay un punto de seguridad muy importante a tener en cuenta, y lo digo también por los desarrolladores, que hay mucha gente aquí, sobre este aspecto. Y es la caché, ¿vale? ¿Qué es la caché? Bueno, pues, como sabéis, el ancho de banda es una cosa limitada, ¿vale? Cada vez tenemos más ancho de banda, pero también tenemos cosas que requieren más ancho de banda y se nos acaban los gigas del móvil, ¿vale? Cuando uno llega hasta ahí al 2,9 y tienes 3 y tal, apuras, ¿vale? Entonces, eso ha pasado siempre. Y solución para las páginas web. Oye, si vas a pedir lo mismo que pediste hace un minuto, no lo pidas, que ya lo tienes. Si es lo mismo, ¿para qué lo vas a pedir, no? No, esto de hay que ir, se va, y si no, para unas tonterías. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Si ya está, si ya lo has pedido. Entonces, ¿qué es lo que hacen los navegadores? Oye, guardo esa información, ¿vale? Guardo las imágenes, sobre todo las imágenes, que son las que más pesan, las que más pensabas. Pensás que HTTP, cuando arrancábamos en los inicios, en los años 90, una imagen era una cosa, una imagen, un JPG, normalito, era, ¡oh, Dios mío, cómo... Y ahora te bajas un montón de información, ¿no? Pero la caché sigue estando ahí, sigue estando ahí. ¿Qué sucede? Tú plantearos lo siguiente, de repente empiezo a navegar por una imagen y empiezo a bajar toda esa información. Entonces esa información se queda en tu navegador, en el ordenador que estás utilizando, ¿vale? Se queda ahí y está ahí. Por ejemplo, también el código de barra, que puede contener información sensible, porque obviamente la imagen es más complicada, pero el código de barra es una información sensible. Entonces con eso hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que se hace? Tecnológicamente hablando es muy sencillo, ¿vale? En la cabecera se le dice, no guardes esta información, punto, ¿vale? Pero eso lo tiene que hacer el que desarrolla la página web. Eso lo tiene que hacer el que desarrolle el sistema de visualización. Si no lo pone, todas las imágenes que vosotros habéis navegado quedan en vuestro portátil o en el portátil donde estéis, ¿vale? Con muy sencillo acceso, ¿eh? O sea, no penséis que aquello es encriptado, que es la NASA, es muy sencillo, ¿vale? Entonces, un punto que ya ha surgido en otros debates con patólogos a tener en cuenta también por los desarrolladores. Y digamos un poco para concluir, ¿vale? Pero esto es sencillo. O sea, digo, ¿esto es seguro? ¿Esto es fácil? ¿Esto es seguro? ¿Esto lo puedo utilizar sí o no? Con la tecnología que hemos contado hasta ahora. ¿Qué dice la Unión Europea? Pues la Unión Europea, en un documento que ha sacado en mayo sobre los datos personales, entre ellos, sabéis que los datos de sanidad son datos, digamos, de nivel de seguridad más alto que existe, pues, digamos, acredita que hay que hacer aplicar las medidas técnicas adecuadas. Y esto es muy importante, adecuadas, ¿vale? Mira, esto no lo digo, ¿vale? Y si lo digo, no me lo tuiteéis, por favor. Todos los sistemas se pueden romper,
Todos, ¿vale? Incluso el ICE. Es cuestión, como decíamos antes, de dinero y de tiempo. Pero al final se rompe. Entonces, el punto, cuando dice adecuadas, quiere decir que valga la pena, ¿vale? O sea, me estás diciendo que una etiqueta de tu porta que tiene una información que nada más que lo conoce tu departamento es suficientemente importante como para que yo monte la NASA y para capturar los datos cuando tú estás queriendo ver una imagen desde tu casa. Pues, probablemente no, ¿vale? Entonces, no arméis sistemas de seguridad absurdos, o sea, enormes, cuando lo que queréis recoger son cosas pequeñas, ¿vale? Adecuados. Lo mismo os digo, o sea, no es plan tampoco de coger y abrir aquí las puertas al campo y que todo el mundo entre, ¿vale? Medidas adecuadas. ¿Y cuáles son esas medidas adecuadas? Pues fundamentalmente lo que dice después, que los datos personales no puedan ser ni leídos, tenemos que encriptar, ni copiados, ¿vale? Ni modificados, tenemos que tener autenticidad, o sea, integridad en los datos que estamos haciendo, ni suprimidos sin autorización, ¿vale? Entonces, el punto sobre todo es, desde la parte de vista como patólogos, los técnicos os podemos ofrecer soluciones seguras para hacer telepatología y para hacer patología digital. Os la podemos ofrecer, ¿vale? Es cuestión de vosotros que la pidáis y que exijáis, cuando tengáis que trabajar con las empresas, que le pidáis unos ciertos niveles de seguridad, como por ejemplo el tema de la caché que hemos comentado antes. Pero también que seáis conscientes de qué medida es la más adecuada para el proceso que estáis haciendo. No es lo mismo que estéis trabajando dentro del hospital o que estéis trabajando fuera, que le enviéis una imagen a un tercero, ¿vale? En función de cada uno de los aspectos, habrá una serie de medidas adecuadas o no, ¿vale? Simplemente un dato de contacto por si alguien me quiere contactar en Twitter o el nuevo correo de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Obrigada. Há tempo para questões. Me ha gustado mucho tu presentación y planteas unos temas pues que ya son antiguos, pero tan antiguos que yo casi diría que vienen de Protágoras, de Gorgias, de los sofistas. Pero yo recuerdo haber intercambiado claves públicas en el siglo pasado y el programa que usamos, el famoso PGP, murió por engorroso, porque aquello no era forma de tener agilidad y mandar muchos mensajes. Pero yo me doy cuenta que ha cambiado desde que venimos del mundo analógico en que el secreto de la correspondencia era sagrado. Hemos evolucionado a Internet donde los correos son absolutamente libres, pero además nadie se preocupa de que dejen de serlos y además parece que los gobiernos, las instituciones tienen interés que eso no sea secreto. Y de hecho da la sensación que las empresas que desarrollan sistemas de seguridad, que lo único que hacen es automatizar eso que has dicho, las claves públicas y privadas, pues esas empresas tienen problemas con los gobiernos. Entonces, ¿realmente hay soluciones que, además de seguras, no nos creen problemas, que sean ágiles, que sean fáciles de usar? Hombre, en eso se va. Ahora mismo se está atendiendo en esto. Es verdad que hay, por ejemplo, nosotros desde el SAS nos estamos planteando cómo el paciente accede a sus datos, ¿vale? Cómo se identifica con el móvil en sus datos. Y es engorroso. O sea, instalar un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es engorroso. Claro, el problema es que la ley te exige que sea así. O sea, sobre todo para los datos sanitarios. Entonces, hay muchas veces que no hay más remedios que pasar por ahí. O sea, no hay más remedio que pasar por esta articulación, digamos, o este proceso de instalación de certificados, de verificación, etcétera, etcétera. Con respecto a los gobiernos, hombre, lo hicieron en los años 70 y se descubrió. El problema es que se descubrió, no que lo hicieran, quiero decir, para ellos, que lo descubrieron. ¿Qué hacen hoy en día con las cláusulas? Hombre, es verdad que el hecho de tener open source y que tú veas el código y tal, te da una cierta garantía a priori. Pero bueno, no es garantía absolutamente de nada, ¿no? Pero efectivamente, el problema que tenemos nosotros, desde el punto de vista técnico, es que hay un imperativo legal. Entonces, verdaderamente, el imperativo legal uno nunca quiere... prefiere decir, oye, no, cargamos el sistema mucho más antes que me venga una denuncia por pérdida de datos, ¿no? En ese sentido.
Habla, que tú no hace falta micrófono. Yo comentarte, yo te creo todo lo que has dicho y además es totalmente correcto. Los sistemas están ya totalmente securizados y es una tecnología que está actualmente al alcance de cualquiera. Es verdad que los gobiernos, de por sí, mandar información encriptada a Estados Unidos creo que todavía se considera delito federal. En Estados Unidos dentro sí se puede, de dentro a fuera, de fuera adentro no. No mandéis un correo cifrado a Estados Unidos porque os pone, luego en el aeropuerto pararán y esas cosas. Con el AES 256, con el 128, sí. Ahí va, puedes, si lo marcas con un cifrado que se pueda romper por mano. Exactamente. Pero que una de las cosas que es clave es que nosotros podemos crear los ingenieros sistemas muy seguros, que sean engorrosos o simples, pero la mayor debilidad de estos sistemas son los usuarios. El problema que nosotros vamos a encontrarnos es que yo accedo desde mi casa a un sistema seguro, pero resulta que como me gusta descargarme películas, mi niño entra y ve pues, la página de los juegos y tal, tengo un virus en mi ordenador, un troyano, y ahora entro a un sistema hipersecurizado, pero tengo las webcams que me ven todo que está. Señores, el mayor riesgo de seguridad son los usuarios. Tengamos eso en cuenta, que el miedo no tiene que estar en el sistema, tiene que estar en el que usa desgraciadamente el sistema. ¿Vale? Tengamos el antivirus actualizado, usemos el ordenador de trabajo para el trabajo y sobre todo, si nos vamos a descargar películas, juegos y esas cositas que son ilegales, hagámoslo con el ordenador del tío, que ese me da igual que tenga virus, pero con el que vamos a ver esa información que es crítica, hay que tener cuidado. Es el punto de... Los de los sistemas de integración somos muy coñazos, ¿vale? Lo sé, lo reconozco, ¿eh? Pero lo somos por una razón, porque no nos fiamos. Entonces por eso damos la vara con todo esto que está comentando, o sea, los antivirus, el no sé qué, el no sé cuánto, el firewall, etc. Bueno, porque pueden ocurrir, pero ante la previsión siempre se intenta que se haga. Entonces, desde mi punto de vista es hacerles caso, ¿vale? Tenho a certeza que podemos continuar a discutir este assunto agora, prolongando para a mesa redonda.